Desde hace ya varios días los rusos están presionando desde el norte de la ciudad en el avance hacia lo que sería la carretera que comunicaba la ciudad el casco urbano de Avdiivka con lo que era la retaguardia y el resto del territorio ucraniano. Y ya han llegado a la carretera y la han cortado, ¿no? Y ya lo que tenemos es que están avanzando incluso más allá de la carretera. Hay combates, se reportaban combates en la estación de ferrocarril, también en zonas residenciales dentro del casco urbano, en esa área, en La Cuña. De hecho, lo que sería el área industrial, que tanta resistencia ha habido en la zona, ¿no? Esa zona estaría ahora mismo aislada en cuanto a comunicaciones de lo que es el casco urbano. Y en la zona sur, que es donde había habido avances no tan considerables como los que ha habido en la zona norte. Ahí está formándose una bolsa en torno a lo que fue la antigua base de la defensa antiaérea, que ahí pues ha continuado la resistencia, ya hay una zona embolsada y esa área pues corre el riesgo de quedar ya definitivamente cortada o a riesgo de que los ucranianos se tengan que verse forzados a retirar, ¿no? Por lo cual ahora mismo Avdiivka está no cercada, pero desde un punto de vista operacional pues está en una situación de cerco operativo, se diría. Ujú. ¿Algo que quieras comentar tú? Sí, puedes ampliar. Nos piden que amplíes un poco, por cierto, Edu. No sé si quieres comentar tú algo, Jorge, mientras tanto. Bueno, a ver, pues simplemente restaurar un poco más. ¿Con qué estamos diciendo exactamente con el cerco operativo? Porque es un término que además habló mucho del mismo cuando fue la batalla de Bakhmut, porque también realmente se llegó a una situación parecida a la que hay ahora en Antizca durante el transcurso de la misma. Sin embargo, lo hemos estado hablando entre los compañeros muy brevemente y creo que estamos de acuerdo, la situación que hay ahora mismo en Antizca es significativamente peor que la que llegaron a tener los ucranianos en ningún momento en Bakhmut. Las carreteras, bueno, la única carretera asfaltada, la única carretera plenamente funcional a la hora de transportar suministros, tropas para adentro o para afuera digamos, del casco urbano de Avdiivka, está completamente cortada. Los rusos tomaron control de la misma ayer y hoy, por lo que hemos visto las informaciones de fuentes ucranianas, ese control se ha expandido significativamente. Eso deja a los rusos creo que ahora mismo son algo menos de 3 kilómetros de conectar por completo entre su pico al sureste de Yeverne y este avance a través del centro de Avdiivka, lo cual encerraría por completo a las tropas ucranianas que quedasen dentro de la ciudad. Incluso si eso no fuese el caso, ahora en este momento ya esas tropas, si quieren salir, si quieren abandonar el territorio del casco urbano de Avdiivka, tienen que hacerlo en unas condiciones paupérrimas, en el mejor de los casos, a través de caminos de barro despejados en los cuales los rusos tienen plena visibilidad y pueden bombardearles y atacarles de la manera que deseen. Y lo mismo implica si, por el contrario, no quieren retirarse y quieren continuar defendiendo el casco urbano de la ciudad. Hay de esos dos caminos de tierra barra barro, porque la condición real de estos es de barro, no de tierra, por los cuales es muy difícil introducir cualquier suministro adicional. Además, si tenemos en cuenta la creciente primacía aérea rusa en la zona, nos encontramos con que efectivamente tampoco existiría una opción de, por ejemplo, que se ha llegado a ver plantear algunos sobre si quizás sería posible el lanzamiento de suministros en paracaídas, una bolsa ártica. No sería posible en ningún caso con el nivel de control de espacio aéreo que tienen en la zona los rusos. Bien, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Lo primero es que la batalla de Avdiivka se ha puesto muy cuesta arriba para los ucranianos. No sabemos con certeza cuántas tropas quedan dentro del casco urbano. Hay muchas especulaciones sobre cuáles son las cifras exactas, pero no quiero realmente arriesgarme a decir son estas o estas otras. Quizá miles de soldados, pero no realmente más allá de esa, digamos, esa horquilla, no podemos hablar de nada en específico. Luego, pues lo que podemos mencionar también es que nos están preguntando ya a este respecto, por lo que estoy viendo, qué creemos que pasará a continuación. Así que aquí voy a haceros la palabra, chicos. ¿Qué creéis que pasará a continuación? Bueno, hay una cuestión que yo planteaba el viernes pasado, cuando hablamos la última vez, bueno, cuando hablé la última vez de este tema. Alguien nos preguntó que si podían evacuar material. Con esto que ha comentado Jorge,
volviendo un poco a aquello, realmente no tienen capacidad de evacuar material con las carreteras en estas condiciones. Y el viernes todavía no habían cortado la carretera asfaltada, esta que hemos señalado, con lo cual ahora pues queda aún más clara la cuestión que ya se señaló, ¿no? Pero ya entrando más de lleno en el asunto, yo considero que ahora mismo los ucranianos, si quisieran retirarse de allí, lo tienen bastante difícil. Evacuar de allí a todas las fuerzas indemnes, eso es imposible. Una parte, si logra salir, pues saldría de una forma penosa por esos caminos, ya por el fuego de la artillería y en fin, de drones y todo lo que les vayan a echar los rusos en ese estrechísimo pasillo que queda, aparte por los caminos que ya ha señalado Jorge, que son una travesía penosa, ¿no? Y yo considero que habrá una parte de las tropas ucranianas que corre riesgo de caer prisionera. De hecho, mantienen estas posiciones que hay en torno al este, norte de la ciudad, también una parte del sur, ¿no? Exceptuando esta bolsa que he señalado. Entonces, allí veo yo que corren el riesgo de que una parte, si logra escapar, es, digamos, al precio de que otra caiga. Por H o por B, esto creo yo que se podría producir. Los rusos, en mi opinión, pueden forzar un cerco completo de la ciudad avanzando desde la carretera, que ya han empezado, han superado la carretera y están avanzando por campo a través. Por lo menos algunas informaciones que están circulando en ese sentido vienen a ir un poco en esa línea, con lo cual ya han superado la carretera y podrían tener esa intención de cerrar definitivamente el cerco. También pues, esto se vería completado no solo por lo que sería la tenaza desde el norte, sino también la tenaza desde el sur. Una vez que, por ejemplo, pudieran limpiar lo que es la posición ucraniana en la zona que he señalado, que ahora está embolsada, esa zona quedaría en muy difícil condición y yo creo que podrían avanzar por allí también. Entonces, ese sería un posible escenario. La parte de los posibles contraataques que puedan realizar los ucranianos, eso lo voy a dejar para un poco más adelante, que hay una cuestión que podemos tratar, pero la voy a dejar para más adelante. Voy a poner sobre la mesa un par de preguntas y ya me decís si bueno, cuál queréis contestar o si queréis contestar todas o todos, porque hay un montón, la verdad. ¿Creéis que Rusia dejará abierta Avdiivka para que los rusos traten de defenderla y se convierta en una carnicería? Yo ahí no creo. Pero bueno, como veáis. ¿Puede un embolsamiento total beneficiar a Rusia o los beneficiaría más dejarles al menos una pequeña ruta de escape? Yo creo que dejarles una ruta de escape no tendría sentido, ¿no? Que se pudiesen retirar los ucranianos. Al final es hacer... Depende. Yo voy Pero a si tienes estar en desacuerdo totalmente... aquí y decir, depende. ¿Cuál es el Depende objetivo? de las condiciones. ¿Cuál puede ser? Vamos a plantearlo en un momento de esta manera. ¿Qué ganarían en cada circunstancia los rusos? Si hay un cerco, existe un cerco total, me refiero, no operativo, existe la posibilidad de capturar a cientos o quizá miles de soldados ucranianos. Si se mantiene abierto el caldero, que es ahora mismo como podemos definirlo, de manera frágil y como existen indicios, Ucrania no deja de pretender intentar mantener la lucha en la ciudad en vez de retirarse, esto podría traer a más tropas ucranianas a una posición precaria y podrían infligirle más bajas a los ucranianos de las que realmente podrían conseguir capturando a esas tropas en la bolsa sur. En buena medida, lo que puedan hacer los rusos depende también de lo que quieran hacer los ucranianos. Existe un debate, o sea, he estado hablando ahora con la nueva jefatura de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre cuál va a ser la estrategia a seguir. Intentar hacer una defensa ultranza de parámetro de tierra o intentar cambiar a una estrategia más flexible en ese sentido. Ahora bien, yo creo que llegados a este punto, la situación que es muy precaria y sería difícil de comprender, al menos para mí, o cualquier posibilidad que no fuese una retirada lo antes posible de esas tropas. Sí, no se las da por perdidas. Pero desde luego yo en este momento lo veo muy complicado, sobre todo si hay ciertos reportes de los que hablaremos ahora, porque nos estáis preguntando al respecto y también me parece necesario, de qué puede haber pasado con una posible contraofensiva ucraniana en la zona.
Esa es la parte que quería dejar para más adelante. Sí. Yo respecto a la primera pregunta, creo que un poco la línea de lo que dice Jorge, depende de las condiciones que se den y depende de cómo se plantee la cuestión. Yo creo que en principio a Rusia le interesa. Me vais a disculpar que todavía estoy un poco resfriado. Yo creo que ahora a Rusia, por un lado, le interesaría una imagen de una rendición de tropas considerable. Esas imágenes ya hicieron bastante daño en Mariupol. Entonces, si se diera un número mayor de prisioneros desfilando, yo creo que el valor propagandístico actual tendría un peso importante. Pero si esto se trata de causar bajas y de alargar el desgaste ucraniano, ahí coincido con Jorge. Pienso que dejar el pasillo abierto, aunque solo sea para atraer y mantener la batalla, desde luego causaría más bajas. Rusia pues también alargaría esta cuestión, en fin. Eso también depende, por ejemplo, de si los rusos tienen otros planes o no. Eso nosotros no lo sabemos. Aquí pues podemos especular, pero si los rusos, por ejemplo, tuvieran otros planes y aquí lo que les interesa ya es cerrar esta cuestión y sentarse en otros frentes, bueno, eso también lo dejo caer, ¿no? Ujú. Me comenta por el pinganillo que recordaros que en unos minutos vamos a hacer un anuncio importante, que va a venir Edu, que está por aquí, ¿vale? O sea, no está en cámara, pero le vais a ver ahora para que va a dar un anuncio importante. Así que luego le veréis, ¿no? Para avisaros. Y bueno, y aparte de ello, pues agradecer la suscripción a Arnau es que este nombre, o sea, es muy complicado, pero bueno, el segundo que se ha suscrito. Casterliste, es imposible decirlo, lo siento. Ya está. Casterliste, vale, vale, perfecto. Lo que sea. Más preguntas. ¿O queréis expandir algún tema que habéis comentado? A ver, nos está preguntando por el chat sobre si creemos que Sierski, no sé si se pronuncia así realmente, el nuevo jefe de las Fuerzas Sirsky, ¿no Armadas eres tú, ucranianas. no? Sí. Sí, Sirsky creo que se dice. Sirsky. Están planteando básicamente si con su historial, que es de Balsego y es Bakhmut, básicamente su historial, va a repetir una vez más el intento de defensa ultranza del territorio y si creemos que esa es la opción más probable. Yo creo que por las declaraciones que ha habido hasta ahora, esa opción es bastante realista. Sin embargo, pienso que, como estamos diciendo antes, la situación en Avdiivka ahora mismo es peor de lo que llegaron a estar las tropas ucranianas en Bakhmut. Bastante peor, en mi opinión. Entonces, nuevamente, como decía antes, me costaría entender el por qué tratarían de hacer esto, porque incluso teniendo en cuenta la posible victoria política que puede ser intentar defender cada metro de terreno a ultranza, no creo que los ucranianos estén en condiciones, aunque se me ocurre una pequeña hipótesis que ahora comentaré, de permitirse perder o tener una sangría de tropas en la zona. La hipótesis que se me ocurre es, puede que los ucranianos estén esperando a que se resuelva el asunto del posible paquete de ayuda estadounidense en las cámaras en Estados Unidos. Porque básicamente, políticamente, me parece que sería más fácil para el gobierno ucraniano justificar la retirada de Avdiivka si dicen que básicamente los americanos nos están abandonando, nos están dejando de dar armas, bla, bla, bla. Si lo justifican a través de esta medida, entonces podría entender el por qué postergarlo pues todo lo posible. Pero si no, es literalmente lo único que se me ocurre que podría tener sentido. Y aún así no le veo yo muchos visos de que eso salga adelante por ahora, por lo menos. No, o sea, yo pensando como pienso que no va a pasar del Congreso de Estados Unidos, que los republicanos son bastante claros en ese sentido, pero como digo, es la única idea que se me ocurre que puede tener sentido. Y bueno, si no queréis mencionar nada más, chicos, podemos hablar ahora de la parte de la posible contraofensiva ucraniana y de lo que ha pasado en, otra vez, un nombre que no me sé. Ya voy a reconocerlo una vez más. Es Selidove. Selidove, creo que es la versión correcta en castellano. Vale, en el pueblo de Selidove. Así que, ¿queréis decir algo más? No. Vale. Pues en Selidove es un pueblo que está a unos 30 kilómetros al oeste de Avdiivka.
tenemos básicamente una serie de ataques rusos en los últimos días que pueden estar vinculados. No tenemos pruebas fehacientes en ese sentido, pero eso es lo que se está hablando en la esfera militar rusa, sobre todo, con la posibilidad de un contraataque uranio-soviética. Como mencionaba antes por el chat, muy apropiadamente, en la revista Forbes se publicó la semana pasada fue la semana pasada, creo ya, que Ucrania iba a mandar la tercera brigada de asalto de las reservas para apoyar a las tropas ucranianas en Avdiivka e intentar cambiar la dinámica en ese subsector del frente. Entonces, cuando los reportes fueron continuos, además había algunos testimonios sobre el terreno que ya parecían indicar que esto estaba ocurriendo. Y hace pues 48 horas, dirías, se produjo un importante ataque con misiles ruso contra la localidad de Selidove. Selidove está al sureste de Pokrovsk, al oeste de Avdiivka, y se decía que ahí está haciéndose una acumulación de tropas para enviarlas en apoyo a la bolsa de Avdiivka. Y esto, pues esta concentración habría sido bombardeada, atacada con misiles. Nuevamente no podemos hablar con certeza de qué ocurrió exactamente porque hay razones por las cuales, primero, está muy lejos del frente, segundo, si hubiese ocurrido lo que algunas fuentes dicen, es evidente que los ucranianos intentarían no hablar mucho del tema. Pero básicamente es una concentración de tropas que habría sido atacada y diezmada con estos misiles. Y que esto vendría más seguido posteriormente de un ataque contra el hospital de Selidove, donde habrían, por así decirlo, tenido como objetivo rematar esos primeros ataques contra esa concentración de tropas. Pues esas tropas estarían atribuidas, pertenecerían supuestamente a esta fuerza preparatoria para un contraataque en la dirección de Avdiivka, que habría sido más o menos abortado. Lo sabremos o no en algún momento del futuro, que habría sido más o menos interrumpido por el ataque y que podría suponer precisamente un cambio de la situación sobre el terreno que implicará distintos planes para los ucranianos. No sé si queréis añadir algo más en este sentido. Sí, yo la cuestión esta la había dejado para la maravillosa introducción que ha hecho Jorge, ¿no? Vamos, explicación más que introducción. Yo el tema de la contraofensiva le veía dudas ya cuando se empezó a plantear. Cierto, fue la revista Forbes la que sacó lo de la tercera brigada de asalto. Le veía dudas por cómo está la situación de la zona y por las posibilidades que tenía realmente, ¿no? Aparte de que los rusos, bueno, pues no iban a estar, digamos, a expensas de la sorpresa, sobre todo cuando ya lo estaba publicando la prensa occidental, ¿no? Pero después de esto veo complicado que los ucranianos puedan realizar allí un contraataque o algún tipo de operación de aligerar de mejorar la situación de los asediados internos, ¿no? De Avdiivka. No sé si Pablo quiere decir algo. Sí, que al final yo creo que también el intento de contraataque, entiendo para evacuar la ciudad, no para seguir manteniéndola, entiendo que sería esa la lógica, o para intentar evacuar el mayor número de soldados posible, porque no me planteo que sinceramente que el objetivo de un contraataque sería simplemente seguir en la ciudad. Creo que no tendría ningún sentido militar. Aunque bueno, evidentemente muchas decisiones que se han tomado en Ucrania no parten desde el principio militar, sino desde el principio político. Yo creo que ya llega un poco tarde este intentona de contraataque. Quiero decir, en el momento en el que te han hecho un cerco operativo sobre la ciudad, es complicado. Quiero decir, que tendría que haberse realizado hace ya tiempo. Aunque sí que habría cabido la posibilidad de hacer un contraataque en los flancos para fomentar esa salida, pero es que llegamos a este punto, lo veo tremendamente complicado. Que se haga una retirada mínimamente ordenada de la ciudad y que ya después de este ataque a Selidove veo complicado que se produzca en algún momento un contraataque siquiera mínimamente fuerte o agresivo, que pueda de verdad ser efectivo, ¿no? Efectivamente. Bueno, antes de entrar a responder a más preguntas que nos están haciendo sobre cuál es el valor de Avdiivka o qué ocurrirá en el frente después de esto, creo que tenemos que dar paso a Edu, que quería comentaros algo. Así que, Edu.
Efectivamente, aquí estoy. No sé si se me está viendo todavía. A ver. No. Creo que no. A ver. Cosas Yo no te veo. Ahí está, cosas de OBS que estaba jugando conmigo para variar. Ahora sí que se me ve, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí se me ve y se me escucha. Vale, vamos a hacer una micropausa, por así decirlo, porque había algunos cambios que queríamos comentaros, en los que hemos estado trabajando, pues en realidad en los últimos días, y que creo que van a ser o pueden ser bastante interesantes, ¿vale? Tenemos bastantes cosas que comentaros, cositas que van a cambiar en el canal. No es que vayan a ser cambios sustanciales, ¿no? Digamos, no vamos a cambiar el horario, ni las dinámicas, ni las temáticas, ni nada, sino unos pequeños temas de los que queremos haceros partícipes. Bueno, como sabréis, hoy estamos un poquito más de 400 personas. Tampoco es que tengamos hoy uno de los días de estos que hemos tenido 2.000, 3.000 personas, pero de todas formas tenemos bastante gente de las que soléis estar aquí, y entonces nos parece un día bastante apropiado para contaros esto. Hace más o menos, bueno, hace unas cuantas semanas que empezasteis a darnos un apoyo bastante grande aquí en Twitch, hay que reconocerlo. Hace 2 o 3 meses empezasteis a apoyarnos un montón aquí, y eso ha conseguido que, bueno, los que habéis seguido aquí durante meses habréis visto cambios sustanciales en la cantidad de directos que estamos haciendo durante las distintas semanas, en los horarios, incluso en la calidad técnica, en la variedad de compañeros que vienen aquí a hablar de un montón de cuestiones, bueno, en todo. Digamos, los directos han mejorado y tienen más frecuencia. Y esto ya os hemos dicho muchas veces, no vamos a dar el coñazo con esto, que es básicamente gracias al apoyo que nos habéis estado dando. Entonces, hemos decidido hacer algunos cambios en ese sentido, para dinamizar un poco el apoyo que nos dais aquí y para que además tengáis algún tipo de recompensa los que, además de venir aquí a ver los directos todos los días a las 9, decidís apoyar económicamente, aportar vuestro granito de arena, bueno, hacer algún tipo de aporte aquí en el canal. Entonces tenemos bastantes cosas que comentaros. No sé por dónde empezar, porque en verdad han sido bastantes cosas, pequeñas cositas, entonces a ver si no me dejo ninguna de las muchas cosas que queremos comentaros. Lo primero es que para los que estáis suscritos aquí al canal de Twitch, que sois más de 600 personas, como veis ahí, esto lo vamos a seguir contando próximos días, porque habrá gente que está suscrita y no está en este directo, y queremos que lo escuche igualmente, pero bueno, para los que ya estáis, vamos a hacer de vez en cuando directos exclusivos para suscriptores. Esto no significa que vaya a cambiar la dinámica de todas las noches a las 9. Los directos de las 9 de la noche van a seguir siendo abiertos, van a seguir siendo a esa hora y van a seguir siendo cotidianos para toda la gente, incluso para los que no está suscrita. Pero, como agradecimiento para los que venís aquí y aportáis y dais una suscripción todos los meses y estáis aquí apoyando económicamente el canal, queremos hacer de vez en cuando, pues 1 o 2 veces a la semana, directos probablemente más bien al mediodía, más o menos, está todavía por ver, solo con vosotros, una especie de café con Descifra, que alguna vez habréis estado en alguno de los que hacíamos hace unas semanas, hace unos meses más bien, y que básicamente será venir aquí, charlar con vosotros, responder vuestras preguntas, es decir, un directo un poquito más cercano, únicamente habilitado para aquellas personas que estéis suscritas al canal. Esto simplemente significará que si estás suscrito al canal de Twitch te va a llegar la notificación y en ese rato en el que estemos en directo vas a poder acceder a esos directos. No va a ser la mayoría, insisto, vamos a seguir estando aquí con los directos abiertos como siempre, pero bueno, consideramos que un par de veces a la semana o una vez a la semana, depende de cómo vayamos de disponibilidad, pues no está mal que los que aportéis económicamente aquí podáis tener ese contenido un poquito exclusivo, ¿no? Así como la gente que aportáis en la página web tenéis contenido exclusivo en la página, pues también está bien que los que aportáis aquí en Twitch lo tengáis también por otra vía. Eso para empezar. 2 cosas más. Además, sabéis que últimamente, no sé si alguien tiene puesto el directo un poco de eco, pero bueno, espera, voy a quitar esto aquí. Bueno, eso sí es que no soy yo, que es una posibilidad, no creo que no. Bueno, además de eso, veis que hemos habilitado un objetivo de bits, de donación de bits. Porque esto es algo que nunca le habíamos dado importancia, nunca habíamos hecho nada con ello. Y queremos darle un poquito de peso y que podáis aportar también a través de bits y que os merezca la pena. ¿Vale? Entonces, vamos a habilitar una serie de pequeñas recompensas, por así decirlo, a los que vayáis donando bits, a los que nos ayudéis a llegar a ese objetivo de los bits. Las encontráis, vamos a ver cómo la tenía que poner, creo que era así.
Ahí está, ahí está. Eso que habéis visto en el chat es el comando que activa esto de las recompensas, ¿vale? Son las distintas cosas que vais a poder acceder o que vais a poder recibir si donáis bits, ¿vale? Queremos dar un poquito más de dinamismo ahí. Básicamente, el cambio de divisa bits de Twitch a euros exactamente no sabemos cómo es, varía un poco, está atado al dólar, ¿no? Como la convertibilidad argentina va un poco por ahí, entonces no sé deciros exactamente a cuánto corresponde, pero básicamente en cualquier directo quien done 300 bits va a tener su comentario fijado, 300 bits o más, y además vamos a dar prioridad total a la pregunta o al comentario que nos dé. Esto es interesante sobre todo cuando hay bastante gente y el chat está bastante activo, como ha pasado alguna noche. Es decir, si tú pones un comentario a la vez que donas esos bits, más de 300, tu comentario va a estar fijado y nosotros, tal cual terminemos el argumento o la alocución o la explicación que tengamos en marcha, esa va a ser la primera pregunta o el primer comentario que respondamos. Aunque sea de una temática anterior, aunque, bueno, en cualquier situación le vamos a dar esa prioridad. Si donas más de 1000, vas a poder proponer en ese mismo mensaje o después una encuesta para que podamos poner aquí en el directo y ver cuál es un poquito la opinión de la gente en base a la pregunta que tenías tú para esa encuesta. Y si donas más de 2000 bits, directamente vas a poder proponernos algún tema, evidentemente, sobra decir, algún tema de política o de análisis internacional, ¿no? Y vamos a comprometernos en los próximos días a organizar un directo sobre ello. Lo digo porque en todos los directos siempre hay gente que dice, hablad de este país, hablad de este tema, a ver si hacéis algo de aquí, contenido de aquí, de este otro sitio. Bueno, pues si queréis de verdad que hablemos de un tema y queréis apoyarnos económicamente para que lo hagamos, pues habilitamos también esa opción. Como digo, las opciones las tenéis en este comando de aquí. Y por último, tenemos también, a ver, creo que era así. A ver si activo bien el comando. Ahí está. Como podréis ver, no venía yo de ser un experto en esto, entonces a veces me cuesta un poco explicar estas cosas. Pero bueno, además, por último, el cambio que vamos a introducir es cuando tú te suscribes a un canal de Twitch, tienes varios niveles, ¿no? Puedes suscribirte en nivel 1, que es como el nivel básico, nivel 2 y nivel 3. Bueno, pues para quienes decidáis suscribiros a través del nivel 3, que es una cuestión, es bastante más caro, hay que decirlo, pero bueno, también es un apoyo mucho mayor que nos dais. Bueno, si alguien decide suscribirse en ese nivel 3 y mensualmente dar ese apoyo, lo que vamos a hacer es ponernos en contacto directamente contigo, no solo para agradecértelo, sino para ver cómo podemos coordinar para bonificarte, para beneficiarte por esa suscripción nivel 3 que nos has dado. Pues puede ser un regalo físico, puede ser un libro, no sé. Se puede ver un poco de qué manera agradecértelo. Estas 3 modificaciones las vamos a ir recordando un poco más resumidamente en los próximos directos, pero era importante introducirlas aquí porque son cambios que metemos aquí en los directos, son bueno, cuestiones que os damos a cambio del apoyo que nos deis aquí en Twitch, que era algo que antes no hacíamos, y a partir de ahora pues yo creo que va a ser importante que os demos ese agradecimiento por otra vía, ¿vale? Así que, básicamente, cualquier apoyo que nos queráis dar aquí en Twitch, como siempre, como antes de ayer, va a ser bien recibido. No, Manu, los bits que nos dais son 100% para nosotros. Eso es también un detalle que queríamos deciros, porque es uno de los motivos por los que queremos impulsar también el tema de los bits. Como pregunta ahí Manu, es porque ese reparto con Prime, o sea, con Amazon y con Twitch, es plenamente favorable para nosotros. Es decir, los bits que donáis aquí en la plataforma, en nuestro directo, dejando alguna pregunta, un comentario, lo que sea, eso sí que va 100% para nosotros, es íntegramente beneficio para el proyecto. Entonces también es otra forma muy interesante de apoyar. Pero bueno, eso, que el apoyo que nos habéis dado aquí siempre, a partir de ahora sigue todo igual, podéis seguir dándonoslo, ya sabéis que con Prime sigue siendo gratis, que si dais suscripciones de pago podéis llegar a tener un beneficio exclusivo si es de nivel 3, que podéis seguir regalando suscripciones, pero que a partir de ahora, quienes os suscribáis aquí en Twitch, vais a tener directos exclusivos para vosotros de vez en cuando, y que los que donéis bits aquí en la plataforma vais a tener ventajas exclusivas a lo largo de los directos. Bueno, era eso solamente. En los próximos directos contaremos alguna cosilla más, pero por poner un poco encima de la mesa estos cambios, estas modificaciones, y para agradeceros todo el apoyo que nos habéis dado en estos meses, pues hemos decidido que de alguna forma había que recompensar a los que os habéis estado suscribiendo todo este tiempo, porque así como tenéis beneficios en la página web, pues era interesante que los tuvierais también aquí en Twitch. Soy un poco de chapa, pero en algún momento teníamos que gastar estos minutos para explicarlo, porque si no estos cambios se iban a quedar flotando. Y Desverigi, que cómo se hace
el tema de los bits. Pues básicamente en el chat en algún punto deberías tener... a ver, está por aquí. Sí, al lado de los emoticonos en el chat, ahí tienes otro simbolito que es como un rombo. Y ahí puedes comprar bits y donarlos. Es como un cheer, es como un... bueno, pues es una forma de dejar un comentario destacado, aportando un poquito de dinero, y ese dinero sí que es íntegramente para nosotros. ¿Vale? Chapa justa, ya lo sé. Como siempre, la mayoría de directos van a seguir siendo en abierto, para quien quiera venir a verlos, para quien simplemente quiera seguirnos y ver el contenido, pero pues como el apoyo económico es tan importante para nosotros, pues queríamos agradeceroslo. Eso era todo lo que queríamos actualizar. Los comandos los dejo una vez más por aquí para que podáis ir con ellos, y yo vuelvo a dejar aquí a mis compañeros ya habiendo contado la actualización. Así que, chicos, gracias por tus explicaciones, Edu, y por la chapa bien merecida que te haces, como bien te está diciendo el chat. Bueno, merecida pues, y oportuna. continuamos donde lo habíamos dejado, que era hablando sobre la importancia estratégica que podía tener o no Avdiivka, y sobre qué pasará en el frente una vez pasemos de la batalla Avdiivka en sí misma, que como estaban hablando antes, pues tardará un tiempo en terminar todavía. No sé, hemos especulado mucho sobre cuándo podría ser realmente, probablemente antes de primavera, pero tampoco de inmediato. Bien, pues bueno, sobre la importancia de Avdiivka, ¿queréis vosotros decir algo, chicos? No. Yo creo que esa cuestión ya la hemos tocado bastante. Vale, es que nos preguntan Seguiremos bastante hablando, en además. ese, nos preguntan Seguiremos bastante en ese hablando. sentido. Sí, Bien, sí, sí. pues por hacerlo muy brevemente, simplemente decir que Avdiivka es la principal fortificación que queda en la línea de frente que se estableció en la guerra 2014-2015, y que una vez caiga toda línea defensiva que hay por detrás de ella es inferior en calidad y nivel de trabajo, simplemente porque la línea Avdiivka se ha estado construyendo durante una década, todo lo demás pues durante menos tiempo. Manu, creo que se está colando un poco de audio por el micro, por lo que estoy viendo, por lo que están diciendo el chat y por lo que estoy viendo. ¿A mí? Sí. O sea, literalmente de que se me está escuchando a través de tu micro también. Pues Me no sé parece. qué se estará, no sé qué se estará escuchando, la verdad. Bueno, Ni idea. Bueno, pues otra cuestión que quería comentar es ¿qué creemos que pasará si una vez o si cae Avdiivka en manos de los rusos? Si creemos que habrá un gran cambio en esa zona del frente o qué repercusiones podría tener. Yo no creo que particularmente vayamos a ver una ruptura, por así decirlo, del frente en la zona de Avdiivka. Es cierto que esa propia caldera tiene unos 12 kilómetros de profundidad y que veremos cómo pues esos 12 kilómetros se avanzan en la zona. Sin embargo, yo creo que hay otros sectores del frente, como podría ser el del suroeste de Donetsk, el de la zona de Novomikhailivka, o, más importante aún, el del río Skil, que es más, como los compañeros saben, algo que yo llevo dando vueltas mucho tiempo, que son más relevantes después de Avdiivka. Si queréis comentar algo vosotros sobre esto. ¿Quieres tu mano? ¿O voy yo? ¿Puedes repetir un momento que no te he escuchado bien? No, que estaba diciendo que otros, que yo particularmente no creo que en la captura Avdiivka imponga una ruptura de frente por la zona que haya llevar un gran avance, sino que creo que otros subsectores, como podría ser el del río Skil o el de Novomikhailivka, el suroeste Donetsk, van a ser los que pasen a cobrar protagonismo después de una vez haya terminado Avdiivka. Sí, yo estoy de acuerdo. Avdiivka, como tú has señalado y como ya hemos planteado en otras tantas cuestiones, en otros tantos directos, perdón, Avdiivka tiene una importancia capital por las fortificaciones y por la posición que tiene, pero una vez eliminado es bastante probable que ese sector no se vea abierto, o sea, no se vea roto y por tanto que por ahí haya una fuga. De hecho, la actividad rusa ha estado martilleando y sigue martilleando en otras zonas. Rioskill, por ejemplo. Entonces, es bastante probable que efectivamente se rompa el frente, entre comillas se rompa, porque tampoco pienso yo ahora mismo en una avalancha, ni mucho menos, en otras zonas. Posiblemente, vamos, ya lo planteaba antes, digo, yo no sé si los rusos tienen en mente
liquidarlo de Avdiivka a corto plazo. Digo yo ahora en febrero, pero febrero, marzo, en fin. Es que la cosa va más rápida, no sé. Y centrarse en otras zonas en las que, digamos, desde hace semanas se van viendo movimientos, pero sobre todo que ha habido una presión considerable sobre las fuerzas ucranianas que, a mi modo de entender, después de semanas, semanas y semanas, que ya venimos de antes de enero, incluso de finales, mediados de diciembre, en algunos casos, lo cual es esa actividad, ese martilleo que ha habido durante semanas, meses, eso en algún momento, digamos que, a mi modo de entender, pues será como usar un símil, como la fruta madura que cae, ¿no? Yo creo que habrá zonas donde el desgaste ucraniano será de tal calibre que van a verse forzados a moverse, aunque no quieran, no van a poder sostener esa línea, sobre todo si las fuerzas rusas, por ejemplo, pues se ven liberadas de tener que seguir operando en Avdiivka, por ejemplo, en actividad aérea, ¿no? Se centran en otras zonas. En cuanto a Kharkov, Rioskil, ya lo comentábamos aquí hace una semana, 2 semanas. Se ha hablado de una posible ofensiva rusa en Kharkov. Ahí pues no se ha especificado, como es lógico por otro lado, no se ha especificado por dónde van a entrar y por dónde va a producirse. Si va a ser a través del río Skil o va a ser a través de la frontera norte. Ahí sí que habría que ver pues cómo se desarrolla eso, ¿no? Ujú. Yo estoy de acuerdo, no creo que después de Avdiivka, yo creo que van a pausar a lo mejor los rusos un poco el frente, esa zona del frente, y centrarse en otros lugares. Yo creo sinceramente también que va a haber una ofensiva, que va a continuar las operaciones ofensivas rusas, principalmente yo creo que está demostrando que tienen la capacidad y se está viendo que los ucranianos están en mala situación, sobre todo si siguen sin llegar, pues bueno, el paquete de ayuda de Estados Unidos que quizás ni siquiera llegue, al menos este año, lo cual sería una catástrofe para el ejército ucraniano. Y yo creo que los rusos van a aprovechar esa ventaja, ¿no?, que les da de poder seguir desgastando las capacidades militares ucranianas. Y yo creo que puede ser una maniobra inteligente, pues ir buscando las cosquillas, por así decirlo, en otros frentes, ir probando las defensas como están e intentando, pues básicamente intentar que los ucranianos tengan que estar pendientes de muchos frentes a la vez. Intentar hacer que sea más elástica todo el frente, como les pasó a los rusos en 2022, y aprovechando también esa escasez no solamente de municiones y armas, sino sobre todo de soldados que tienen los ucranianos, que recordemos que ya deberían haber realizado la movilización de 500.000 soldados o 450.000, no la han hecho todavía, no se sabe cuándo va a ser y según todos los reportes que hay sobre el terreno, y bueno, incluso sobre el terreno y no sobre el terreno, el ejército ucraniano tiene una escasez de soldados bastante grande y yo creo que es algo que también los rusos van a aprovechar para intentar alargar el frente, intentar buscar un punto de ruptura en algún lado y seguir desgastando las capacidades militares ucranianas, ¿no? Yo creo que esa puede ser la estrategia de Rusia. Sí, es un poco lo que comentaba antes, creo que era Jorge, ¿no?, el que lo había señalado, que realmente el tema de lo que son los recursos humanos, que cada vez van a menos en lo que son las filas ucranianas, pues realmente a Rusia también le interesa el desgaste, ¿no? Habría que ver cómo se plantea y se desarrolla las siguientes etapas de la batalla de Avdiivka. Pero sí es cierto que eso va a ser un problema, sobre todo porque no es una cuestión automática, no es los llamas a filas y los mandas al frente. Incluso en el peor de los casos, esto es, que reciban un entrenamiento mínimo y los manden, eso lleva un tiempo. Aunque sea unas semanas, yo creo que si les hicieran un entrenamiento óptimo, pues deberían estar varios meses, como no sé. Luego de la cuestión del armamento, eso ya lo he planteado yo en alguna ocasión. Yo no sé Ucrania la capacidad que tendrá de armar a estos 450.000, 500.000 nuevos reclutas. Eso en el mejor de los casos, pienso yo, porque ya veremos si esas cifras alcanzan. Esa es un poco la idea que ellos tienen, pero bueno, de ahí a materializarse esa movilización en la línea que ellos quieren, también eso tengo yo dudas.
Por lo cual, al final, el problema que se le presenta a los ucranianos es que ya no estamos hablando de una zona única, como podía ser, por ejemplo, en Bakhmut el año pasado, ¿no? Que en eso pues también hay una diferencia, como señalaba Jorge antes. Ahora la situación es peor en Avdiivka por cuestiones que ha señalado, pero hay otra cuestión y es que ahora mismo hay operaciones en varios frentes, o varios sectores más bien, ¿no? Hay operaciones en varios sectores. Bakhmut está ahí todavía, lo que ya no están en la ciudad, están avanzando hacia Ivanivske y hacia Chasiv Yar. Hay distintos ejes de avance, también en la zona de Andrivka, no, ¿cómo era la otra? Andrivka, al sur de Bakhmut, ya se me ha ido el nombre En del topónimo. Klishchiivka y Andriivka, quieres decir. Klishivka era lo que yo quería decir, gracias. Con lo cual, tenemos ya lo que sería los combates y avances que hay en Rioskil, en Bakhmut, las operaciones que se están desarrollando en Avdiivka. Al sur de Avdiivka tenemos Marinka y también otras dos pequeñas líneas de avance. Y luego pues hay combates en la zona de lo que sería Robotine, que ese área sigue todavía activa. No está habiendo los avances que llegó a haber hace unas semanas, pero esa zona sigue activa y es probable que los rusos de aquí a unas semanas pues hayan hecho progresos o que la situación allí se vuelva a complicar para los ucranianos, ¿no? También en el río Dnieper, en el sector del Bajo Dnieper hay combates, aquí más por iniciativa ucraniana, zona de Krinky, que todavía está ahí la situación un tanto, no se ha cerrado del todo esa zona, por lo cual... Voy a pasar tu artículo, Manu, ¿vale? Mientras. ¿Cómo? Voy a pasar tu artículo. Ah, sí, gracias. Con lo cual, tenemos ya distintos sectores que requieren de recursos humanos y materiales al mismo tiempo. No es como el año pasado en Bakhmut, que era el gran agujero negro de recursos, pero estaba allí principalmente el grueso de las operaciones. No había otros sectores que requirieran de tal número de recursos como hay ahora mismo, ¿no? Sobre todo para evitar una brecha que pueda, digamos, abrir la puerta a que se avance en esa zona de forma más considerable que los avances que está habiendo ahora. Entonces, los rusos avanzan, sí, es poco, pero esa es la cuestión. Avanzan poco porque los ucranianos están echando los restos allí y están teniendo un desempeño defensivo bastante competente, pero eso tiene un coste. Yo comentaba hace unas semanas, a mediados de enero creo que fue, el medio norteamericano ABC había reportado que en el hospital militar de Dnipropetrovsk, que es uno de los principales que hay en el este de Ucrania, de hecho creo que es el hospital principal de lo que sería la región militar este de Ucrania, allí habían aumentado los ingresos de heridos graves un 30%. Hablamos de mediados de enero. Ahora que las operaciones se han intensificado en Avdiivka y otras zonas, entiendo que el flujo de heridos pues se habrá mantenido y puede que incluso, esto ya es especulación, puede que incluso se haya intensificado, aumentado, ¿no? Entonces, en esas están los ucranianos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo van a poder seguir manteniendo, digamos, la presión a la que se ven sometidos sin que se les venga abajo algo en un sector, ¿no? Ese vendría a ser mi punto. Bueno, primero de todo, muchas gracias a las suscripciones de Pardo y a Subarnipal, que bueno, que las ha regalado, así que muchísimas gracias a ellos dos por las subs. Y no sé si alguna preguntita que... No sé si estás tú mirando tú, Jorge, el chat o... Sí, he estado dime. mirando, ahora te está contestando un par de las preguntas. Ya, por eso es que te he visto ahí. Nada, ya sabes que siempre... Nos preguntaban antes sobre la zona de Kupiansk en particular. Sí. También hemos visto reportes en los últimos meses, en prensa occidental sobre todo, de que Rusia está haciendo una acumulación de tropas significativa en Kupiansk. Se ha hablado de 40.000 soldados y más de 1 millar de vehículos blindados entre tanques y otros tipos de vehículos. Y que eso podría quizá conformar el fuerte de una ofensiva de primavera por parte de Rusia en este año, que podría tener como objetivo el retomar toda la zona este del río Skil, que se perdió durante esa ofensiva de Kharkov de 2022 por parte de Rusia, sobre todo por parte de Ucrania.
Y como esto podría hacer que el sector de Kupiansk, el sector de los Kiel, pase a ser el principal sector de avance a lo largo de este año para Rusia. Pero como está diciendo antes Manu, realmente ahora mismo tenemos un montón de puntos distintos en los cuales los tropas rusas están haciendo avances. Pequeños, sí, normalmente no estamos hablando de avances de rupturas del frente prácticamente significativas, pero lo cierto es que en toda la zona del subsector de Donetsk, en toda la zona del Oskil, también en la zona de Sversk, también al sur, etcétera. Ya lo ha contado Manu, ¿no? Pero estamos viendo pequeños avances rusos, lo cual nos deja dudas sobre hacia dónde podrían inclinarse vamos a decir así, las preferencias de los rusos en los próximos meses a la hora de, una vez superado la batalla de Avdiivka, claramente esta es la primera batalla importante del año, aunque realmente empezó el año pasado, ¿no? Pero nos entendemos. Sobre cuál podría ser el siguiente foco de los combates. Yo pienso que efectivamente el sector de Oskil tiene muchas papeletas. La posición ucraniana es frágil, están atrapados en una zona que les favorece poco contra el río. Pienso que además los rusos han estado concentrando fuerzas de manera importante en la zona durante mucho tiempo. Y creo que es la zona en la que es más probable que veamos un movimiento a relativa gran escala. Ahora bien, es posible que este no se produzca en absoluto, porque el modelo de guerra que tenemos ahora mismo no está produciendo ese tipo de ofensivas, de manera exitosa al menos. Y también está el hecho de que yo os estoy diciendo aquí también que parece el más probable, hace posible que sea precisamente donde no ocurra, porque haya precisamente Maskirovka y un intento de camuflar las intenciones de los rusos, mostrando pues la posibilidad de dar ese avance por ahí. ¿Qué más cuestiones nos estáis preguntando? Muchas. Muchas. A ver. Números de bajas, como siempre, más o menos Sí, en bueno, cada bando. no nos metemos en bajas porque no creemos que tenga particular sentido. No es viable una salida negociada del conflicto, creo que en este momento no se contempla. O sea, ahora mismo no es algo que creamos que es particularmente factible o realizable en un futuro inmediato. Nos preguntan más específicamente cómo vemos la zona de Bakhmut, concretamente la de Chasiv Yar, y si creemos que esto podría convertirse en un frente activo en el futuro inmediato. Estamos viendo pequeños avances en la zona, tanto hacia Chasiv Yar como hacia Ivanivske, pero yo, al menos, no sé, quizá mis compañeros están una opinión distinta, creo que todavía falta un poco para esa batalla de Chasiv Yar. Aunque cierto es que no descarto que sea otro de los frentes más probables de desarrollo de los combates en los próximos meses, que me parece bastante plausible. También nos preguntáis sobre si después de la guerra se sabrán las bajas o no. Entonces, habrá estimaciones. Generalmente, casi todas las guerras lo que hay es estimaciones, no cifras cerradas y perfectas. Quiero decir, aquí mis compañeros que son historiadores, pues precisamente creo que coincide que tenemos a los dos aquí, os lo pueden contar. Realmente las cifras exactas y precisas sobre un conflicto armado no son lo habitual. Lo habitual es que haya una horquilla que puede ser bastante grande. Pero eso les doy la palabra a ellos, que seguramente puedan contaros mejor que yo. El tema de las cifras de baja. Sí. Es tu mano, dale, tranquilo, perdona. Vale. No, iba a decir que el tema de las bajas, iba a poner un ejemplo. Normalmente el tema de las bajas en una contienda pues se tiende a exagerar, es objeto de propaganda. Realmente las cifras que se dan en una contienda no son fiables. Incluso un medio neutral desde el extranjero que no participe directamente, pues va a tener dificultades. Hará estimaciones, información que se acerque a lo que pueda ser la realidad, pero no va a ser, digamos, cifras cercanas a la realidad de forma fehaciente, ¿no? Esto pues realmente es una cuestión que habrá que dirimir en el futuro, una vez que se acabe la guerra, una vez que, digamos, desaparezca el interés por manipular las cifras, por la propaganda, que se permita acceder a archivos. Eso puede que a lo mejor lleve más tiempo de la cuenta. Pues, habrá que ver después de la guerra los gobiernos si tienen ganas de abrirse cajón, ¿no? De forma cercana no lo veo. Iba a poner un ejemplo que es la guerra civil española. La gente durante varias generaciones, durante bastante tiempo, estuvo pensando que hubo 1 millón de muertos. Luego esa cifra se ha demostrado que no es así. Es verdad que también influyó mucho una obra literaria de la época, de la posguerra, de un escritor catalán, creo que era Gironella, que se titulaba así, 1 millón de muertos. La cifra
parece ser que oscila más en torno al medio millón de muertos, ¿no? En aquella época, pues se decía, bueno, pues se ha hecho esta investigación, se ha hecho esto, se tiene en cuenta lo que se contó en la época. Luego, pues había cifras exageradas, no se accedió bien a archivos. Entonces, el tema de las cifras hay que tener cuidado con eso porque se tiende, digamos, a redondear a veces, se tiende a exagerar. Entonces, pongamos el ejemplo de España, pues ya tenemos esa realidad que nos es más cercana, por lo menos a los que nos estáis viendo desde España, ¿no? Si nos veis desde Hispanoamérica, pues es un conflicto que más o menos conoceréis, ¿no? Entonces, habrá que esperarse, para tener cifras exactas, habrá que esperarse un tiempo. Por otro lado, ya tenemos una idea aproximada, o sea, las cifras son altas, no son ni muy pequeñas, ni son tampoco pues lo que van diciendo los rusos y los ucranianos, pues ya sabemos que también los dos están interesados en no dar cifras que se acerquen a la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque evidentemente pues eso tiene un impacto directo en la política interna y bueno, pues cuestión de reclutamiento, malestar social, etcétera, etcétera. Yo solamente quería añadir que el que mejor contaba las bajas en una guerra era Heródoto. Y todo las cifras de soldados que tenía Persia en las guerras médicas contra los griegos, que era 1 millón y medio, ¿no? Contaba él, Heródoto, que tenía el ejército persa. Pues ya veis que al final eso pues que eso siempre ha sido un arma de propaganda y eso por eso durante un conflicto, incluso después, muchas fuentes no son fiables para nada. O sea, hay que decir que eso menos ahora, sobre todo cuando estamos teniendo en muchos casos, cuando somos al final Occidente es partícipe de esta guerra, no directamente, pero sí indirectamente, y eso es una cuestión muy a tener en cuenta. ¿Hay por ahí alguna pregunta más? Sí, bueno, están preguntando mucho sobre si creemos que puede haber otra movilización en Rusia. Lo he abordado un poco por el chat, pero voy a desarrollarlo aquí algo más. Una movilización en Rusia para cualquier tipo de acción en territorio ucraniano tiene que hacerse con 3 o 4 o 5 meses de antelación para que sea mínimamente funcional. Cualquier otro margen de tiempo no permite movilizar y entrenar a las tropas mínimamente como para ser útiles de manera alguna. En segundo lugar, en estos momentos Rusia ha recurrido a otras herramientas para incrementar su número de tropas. Ha incrementado las tropas que participan en el servicio militar obligatorio, se ha incrementado los objetivos de conscripción y de reclutamiento al ejército permanente, etc. Y esto le ha permitido a Rusia incrementar progresivamente sus tropas sin tener que recurrir a una medida enormemente impopular como puede ser una movilización a gran escala. Esto hace que, salvo sorpresa, no parezca probable, o salvo sorpresa o catástrofe, vaya, no parezca probable que Rusia vaya a lanzar ningún tipo de movilización en los próximos meses porque ya está llevando medidas para expandir y reclutar que le están sirviendo para sus objetivos actuales. Entonces, no parece probable que no se haga ningún tipo de movilización en ese sentido. ¿Qué más cuestiones nos preguntáis? Entonces, en relación con esto, preguntaban si Ucrania está esperando a algo para anunciar la movilización. Y las cuestiones de las disquisiciones políticas que hay en Kiev, bueno, lo hemos mencionado alguna otra vez, ¿no? De los porqués y las complicaciones. Es difícil movilizar siempre a la población, siempre es una decisión políticamente costosa, sobre todo por una guerra tan sangrienta y desgaste como esta. Ni Zelensky ni sus rivales políticos han querido dar el paso en muchos sentidos y simplemente se ha planteado como una exigencia de necesidades militares, pero realmente nadie ha abogado más allá de esto por pasar la movilización de manera práctica. Así que yo creo que seguirán tratando de retrasarlo lo máximo posible, por lo cual al mismo tiempo lo hace cada vez más insuficiente porque cada vez más el ejército ucraniano está más desgastado, tiene más problemas de personal, tiene más problemas. Lo hemos visto, por ejemplo, en los comentarios estos últimos días nosotros, que tenemos reportes de que
en Avdiivka, por ejemplo, simplemente para suplir el frente, personal de logística, personal del cuerpo de artillería o de otros general de cuerpos que no deberían estar destinados a por así decirlo, a la línea de frente directamente, están teniendo que luchar en las batallas casa por casa porque no tienen tropas para hacerlo, no tienen fuerzas necesarias como para mantener esa línea defensiva, como obviamente hemos hecho que como está colapsando en Avdiivka. Entonces, en este sentido, Ucrania se ve atrapada en el problema político de reclutar, hacer esa movilización es peligroso, y al mismo tiempo en la imperiosa necesidad militar de dar alguna solución a lo que está ocurriendo ahora mismo en el frente. Y sí, es cierto que en Ucrania hay un apoyo mayoritario, según las últimas informaciones que podemos plantear cuán verídicas o ciertas son, a la guerra, pero una cosa es dar el apoyo político a la guerra y otra cosa es movilizarte e ir tú a la guerra. Son dos cuestiones enormemente diferentes. Edu, ¿estás por aquí? Estoy por aquí. Vale. Es que yo me tengo que ir porque el directo, quiero decir que el directo a lo mejor se alarga un poco más y es que yo no puedo quedar más tiempo. Y le he dicho a Edu que si puedo irme como 10-15 minutos antes. No te preocupes. Y eso, que lo siento y que bueno, que de todas maneras que nos veremos en otra ocasión. Y que nada, y que muchas gracias a todos los que se han suscrito, porque bueno, luego Edu ahora comenta que se ha suscrito con nivel 3. Y nada, yo os dejo aquí con mis compañeros un ratillo más y yo me voy. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Chao, Pablo. Adiós, Pablo. Cuídate. Chao, Adiós, chao. adiós. Gracias. Vale, a ver si no se rompe demasiado. Ahí está, sí, se ha roto todo. Vamos a ver si lo arreglo. Si lo arreglo lo más rápido posible, chicos. Mientras tanto, nos queda todavía un ratito aquí en directo. Vamos a apurar un poquito más, que todavía no tenemos. Se han roto todas las cámaras en tu momento. Se han roto, ¿no? Sí. Se han roto. He puesto la escena de QR por lo menos, Sí, porque además de servirme muchísimo para hacer la promo, tengo que confesar que el 50% de las veces lo que hace es que me sirve para hacer ediciones sin que veáis cómo se rompe todo, que era uno de los errores de novato más comunes al inicio, ¿no? Cuando con la parte técnica era lo que más se rompía. Bueno, agradecerle por cierto a Village por esa sub en nivel 3. Bueno, que no podemos decir ya prácticamente nada de Village, porque todo lo que digamos de Village se va a quedar totalmente corto. Así que nada, pues agradecerle enormemente el apoyo que nos ha dado ahí. Ahora vamos a seguir leyendo preguntas porque supongo que todavía quedarán bastantes dudas. Es un tema que ya sabéis que estamos siguiendo muy de cerca desde siempre y lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, nada, eso, agradecerle enormemente a Village y al resto recordaros que os podéis suscribir con Amazon Prime aquí en Twitch, que lo encontraréis cuando le deis al botoncito de suscribirse y ahí dentro a la pestañita de Prime, que a nosotros eso nos ayuda muchísimo a seguir haciendo el trabajo que hacemos aquí en la plataforma, pero que además, si en lugar de suscribiros con Prime decidís darnos una suscripción directa de pago aquí en Twitch, que son o las de regalo o la de darle a suscribirse y elegir nivel 1, nivel 2 o particularmente nivel 3, eso nos ayuda enormemente porque nos acerca a un objetivo que modifica los porcentajes de reparto. Bueno, ya os contaremos en los próximos días, pero en general nos viene muchísimo, muchísimo mejor si hacéis esas suscripciones de pago. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por la sub, gracias al resto que habéis estado regalando suscripciones. Y recordad que tenemos el QR, el objetivo de subs y que tenemos ahí el tema de los bits, que si ahí vais a ver el comando, esas son las recompensas que os podemos ofrecer si donáis algunos bits aquí en el canal. Podéis fijar una pregunta o un comentario, podéis pedir una encuesta o incluso podéis proponer algún tema para próximos directos. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, Village, como siempre, enormemente agradecidos, y muchísimas gracias al resto. Y vamos a seguir entonces, chicos. Voy a volver a poner el mapa, voy a aprovechar que ahora se ha ido Pablo para poner a Jorge arriba a la izquierda y que pueda verse el mapa en concreto. No sé si queréis, si os viene bien que vaya a alguna zona en concreto o si amplío en general el mapa. No tenemos mucho más que mencionar directamente sobre el mapa, yo creo, ¿no, Manu? Sí, más bien no. Nah. Bueno, nos preguntáis también, es una pregunta bastante específica, pero para dar un poco una respuesta relacionada, que cuán efectivo está siendo lo de los módulos de planeo en las bombas aéreas rusas. Lo cierto es que mostraron en primer lugar ser bastante efectivas al principio del uso, pero es difícil entrar a evaluar cuánto
porque nos encontramos con un problema distinto, que es que las baterías antiaéreas ucranianas no tienen municiones, para nada, ni son totalmente insuficientes. Y el grueso de las mismas está concentrado, por así decirlo, lejos del frente, lo cual ha provocado que Rusia haya adquirido una vez una primacía mayor en el espacio aéreo de la línea de frente, hasta hablar de que ahora mismo, sin ningún tipo de duda, Rusia tiene la superioridad aérea prácticamente total a nivel de aviación. No, los drones son un tema distinto. A nivel de aviación en el frente. Estamos hablando que creo que era la última cifra que vi, que cada día se realizan solo en Avdiivka entre 40 y 50 ataques aéreos. Y además, Rusia ha ido incrementando paulatinamente, lo vemos, además nosotros lo hablamos habitualmente todos los meses, de cómo Rusia poco a poco ha ido incrementando la cantidad de ataques aéreos y la capacidad de realizar los mismos de manera progresiva. ¿Desde cuándo empezamos a ver el incremento? ¿Allá por octubre de 2023, quizá? Sí, fue por esa época más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Octubre, noviembre? Sí. En torno a otoño, fue justo cuando empezaba a extinguirse ya la contraofensiva de Zaporilla. Quería recordar, vamos. A mí también me suena algo así. Podría comprobarlo, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora. Nos preguntáis también sobre los F-16, qué pasa de los F-16. Y nos preguntáis sobre los paquetes de ayuda de Estados Unidos. Bueno, pues acaba ahora mismo el Congreso ucraniano, perdón, en estadounidense, no el ucraniano, de irse en receso hasta el 28 de febrero, así que hasta finales de febrero no pasará el voto por la Cámara de ese posible paquete de ayuda a Ucrania, que por el momento todo parece indicar que no saldrá adelante. Y luego, respecto a los F-16, quiero siempre indicar que los F-16 nunca han sido una herramienta para darle la superioridad aérea a Ucrania, porque no se iban a entregar nunca la suficiente cantidad ni lo suficientemente equipados como para darle superioridad, sino simplemente para tratar de disputar esa ventaja abrumadora que tiene Rusia hoy en día en ese sentido. Y luego, bueno, me preguntáis sobre Surovikin. ¿Qué sabemos de Surovikin? Hace mucho tiempo que no tenemos ninguna noticia de Surovikin. Desde que fue retirado de mandos con el motín de Prigozhin, le vimos brevemente participando en las delegaciones rusas en África. Para que no lo sepáis, bueno, Manu, cuéntanos, ¿quién es Surovikin? ¿Qué importancia tiene para la guerra de Ucrania? Te tocó. Bueno, Surovikin es un personaje que, aunque lleve desaparecido bastantes meses, sigue ahí todavía su sombra y su presencia extendiéndose, ¿no? No termina de desaparecer. Surovikin es un general ruso, veterano de conflictos como la guerra de Siria, que fue puesto en el otoño de 2022 a cargo de las fuerzas rusas en Ucrania, justo en aquel contexto que siguió a la debacle rusa en Kharkov, ¿no? Y bueno, pues aquel contexto difícil que se empezó a plantear para las fuerzas rusas, ¿no? Pues fue, digamos, el mando supremo unificado que se estableció para las fuerzas rusas que operaban en territorio ucraniano y estuvo, digamos, en esa situación hasta principios de 2023, que el mando se reorganizó y estuvo pues al frente de... Él siguió todavía teniendo un papel importante hasta el verano de 2023, justo cuando en junio, finales de junio, cuando el motín de Wagner, ¿no? Que ahí pues hubo sospechas de si podía estar ligado a algún tipo de relación con el motín, con lo cual pues se le retiró. Aquí hay un pequeño apunte antes de que se me olvide. Surovikin se le atribuye un importante papel en lo que fue reorganizar las defensas rusas en Ucrania, en lo que fue reorganizar las líneas de frente, que estaban en una situación bastante difícil. También estuvo a cargo de la evacuación de la orilla norte de Jersón y estableció el frente allí en torno al río Dnieper, habida cuenta de los problemas logísticos que había y de la amenaza que podía haber de que en aquel momento se dijo volarse las presas de Dnieper y aumentar el caudal del río, ¿no? Que había también ataques ucranianos contra la presa de Nova Kajovka, ¿no? Con lo cual, digamos que tuvo un papel importantísimo en aquel contexto, en que, por otro lado, yo creo que no se daba un duro en aquel momento, ni en Occidente, ni las posibilidades que podía tener el ejército ruso en Ucrania a largo plazo, incluso a corto o medio plazo. Llegado el verano de 2023,
Surovikin no fue testigo de la batalla, al menos no como mando militar, no fue testigo de la contraofensiva de Zaporilla porque se le retiró. Fue una situación un poco extraña porque oficialmente no había sido destituido, estuvo ahí hasta finales de agosto, en una situación de no está detenido, no está retenido ni está preso, pero está un poco retirado de onda y tampoco está ejerciendo el mando de facto, ¿no? Fue ya a finales de agosto, poco después, por cierto, de que el avión de, del de Wagner, que ahora se me está olvidando el nombre. Prigozhin, eso, gracias. Después de aquel accidente, entre comillas, derribo del avión de Prigozhin, pues reapareció, ¿no? Y bueno, ahí parece que se le ha retirado el mando, pero está en una situación que no termina de aclararse porque estaba en Argelia, apareció en Argelia a mediados de septiembre, si no recuerdo mal. Y desde entonces ha estado pues por África, ha habido también muchos rumores, ¿eh? Esto también hay que decir, ha habido muchísimos rumores de si está aquí, está allá, de si tiene problemas o no tiene problemas. Lo cierto es que no ha trascendido nada de forma fehaciente. Entendemos en principio que está retirado del mando, que lo han apartado, quizás por falta de confianza, por las razones que sea. Bueno, está ahí un poco su sombra todavía planeando en el conflicto de Ucrania por las razones que he planteado, ¿no? Decían, chicos, Matu dice, a nivel estratégico la OTAN está consiguiendo desgastar a Rusia con el apoyo militar a Ucrania. Bueno, le he contestado por el chat. La pregunta que hace es una pregunta que merece un directo entero. Sí. Y sobre quién desgasta a quién y en qué medida es difícil o prácticamente imposible de estimar, hasta, al menos desde luego, hasta que termine el conflicto ucraniano. Una vez haya terminado, pues ya entramos en valoraciones distintas, pero desde luego ahora mismo yo personalmente no me atrevo a dar respuesta a las preguntas que plantean. Es la misma que acaba de plantear Juan Huertos, que cómo creéis que está la comparación de fuerzas Rusia-OTAN y sobre todo cómo cambiamos de inicio de la guerra. Cuando termine la guerra, hablamos. Hasta entonces yo no me atrevo a especular o de entrar en detalle en gran medida porque me parecería poco honesto por mi parte. Vale, ¿alguna pregunta más que nos quede por aquí? Bueno, os preguntaba antes, luego está mi por el chat, pero sigo sabiendo. Los paquetes de Estados Unidos no se han aprobado. Lo que hay es un paquete de general que incluye 68.000 millones para Ucrania, que ha sido aprobado por el Senado, pero que todavía tiene que pasar por la Cámara. Y esta votación será a finales de febrero, y es donde se espera que se bloquee el paso de este paquete. Hasta entonces no sabremos qué pasa o si sigue habiendo algún tipo de ayuda para Ucrania por parte de Estados Unidos en el corto plazo. Desde luego, si este paquete se bloquea, es poco probable que, teniendo en cuenta las razones por las que se está bloqueando, que ningún otro vaya a pasar antes de las elecciones estadounidenses. O al menos eso creo yo. Sí, coincido. Nos preguntas también si creemos que las elecciones rusas influirán en algún modo en la guerra. No creo que tengan particular influencia. Ya sabemos que las elecciones rusas no son competitivas y en términos generales nada va a cambiar en el planteamiento de la guerra porque haya elecciones. Hay una cierta, siempre ocurre, ¿no? Hay una cierta especulación sobre si realmente los rusos pueden querer algún tipo de victoria significativa, como podría ser la Avdiivka, en Ucrania, para dar valor a esa legitimización que se trata de hacer con la celebración de elecciones, aunque no sean competitivas. Pero lo cierto es que yo creo que a estas, por así decirlo, a estas alturas de la película, a quién le importa, en ese sentido. Sí, mayormente. Vale, dice Medulio, ¿cuántos tanques crees que pueden quedar en los países europeos operativos comparados con los que tiene Rusia con tanquistas o pilotos experimentados o drones? Me meto en la misma línea, no me atrevo a especular. Es bastante complicado, de hecho. Vale, nos preguntan también, ¿cómo está la moral ucraniana? ¿Hay riesgo de incumplimiento de órdenes o de grupos de soldados que, viéndose abandonados, se retiren o rindan?
tenemos constancia específica, con casos, por así decirlo, con nombre y apellido, de que el nombramiento de Sirski como jefe de Fuerzas Armadas ucranianas no ha sentado bien entre la tropa ucraniana. En términos generales, ha despertado inquietud y malestar. Ahora bien, es cierto que las tropas ucranianas están desgastadas, pero el incumplimiento de órdenes o retiradas o rendiciones, yo no me atrevo a decir que son posibles o no. No sé tú, Manu, pero desde luego yo no creo. No, yo no creo que se llegue a ese punto a corto o medio plazo. De aquí a un año, pues no sé. Tampoco lo vería muy claro, pero bueno. Ahora mismo el problema que veo yo realmente es una cuestión de rendimiento de combate. O sea, que la baja moral influye en el rendimiento de combate. Sobre todo en situaciones difíciles. Caso de Avdiivka, que es la cuestión que hemos planteado hoy, ¿no? Pues evidentemente tener a este señor que ya viene con un mal historial, por así decirlo, pues no ayuda. Sobre todo el cambio que ha habido de un oficial como era Saluzny, que tenía bastante popularidad y era, hasta donde nosotros sabemos, bastante apreciado por la tropa, sobre todo en contraste con este señor, ¿no? Esto, el que no lo sepa, pues hago brevemente una reseña. Sirski estuvo al frente de la batalla, fue uno de los oficiales que estuvo al frente de las tropas ucranianas en la batalla de Debaltseve, en la guerra de Donbass en 2014-2015, que aquello acabó bastante mal para los ucranianos. Aquello fue una encerrona que les hicieron los prorrusos y se tuvieron que acabar retirando de allí pues de malas maneras, ¿no? Luego estuvo al frente de las tropas, vamos, de las tropas de la operación especial antiterrorista, así es como se denominaba en Kiev bueno, a la campaña militar que había en Donbass durante los siguientes años. Y luego este señor ha sido, en contra de lo que están diciendo algunos periódicos, él no era genuinamente comandante de las tropas ucranianas en Bakhmut. Él era jefe de las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania. Y Bakhmut quedaba englobado dentro de lo que era ese área de operaciones, pero no era per se, no tenía el título de comandante. No, no es como las páginas de Wikipedia que a lo mejor la gente las abre y dice por batalla y ahí aparece la ficha y los comandantes. No, no era exactamente eso. Él era más el comandante de las fuerzas ucranianas en Ucrania Oriental. Y ahí pues es donde se ha ganado realmente la mala fama entre sus tropas por aquello del desgaste que hubo con la táctica bueno, de la máquina de picar carne, ¿no? Que se decía coloquialmente. Por lo cual, ya digo que viene con esos antecedentes, no goza de popularidad ninguna, no solo por esta cuestión, sino también por el propio carácter, ¿no? El propio carácter que tiene esta persona. Entonces, eso sí que creo yo que puede tener influencia a la hora de desmoralizar, pero no, digamos, de crear un malestar, de desobedecer, no, yo no pienso en esos términos ahora mismo ni de lejos. Ahora, insisto, creo que puede tener influencia en el combate, sobre todo en circunstancias complicadas, ¿no? Pues una bolsa que se ve cercada, cosas de ese tipo. Ahí a lo mejor, quién sabe, podría haber situaciones ya de otro tipo, ¿no? Y bueno, ya para acabar, una última pregunta. Nos preguntáis sobre la cuestión en el Mar Negro. Simplemente darle una respuesta breve y ya vamos a ir cerrando. Es cierto e indudable que Ucrania está consiguiendo hacer un daño significativo a la flota rusa en el Mar Negro. Hemos tenido varios hundimientos confirmados, varios ataques con misiles en puerto también confirmados que han provocado la destrucción de embarcaciones y un continuo hostigamiento a los barcos rusos en el Mar Negro por parte de los cada vez más tecnológicamente avanzados drones navales ucranianos. En mi opinión, esto es un desarrollo súper importante a nivel global, en cómo se está desarrollando la tecnología de los drones navales en el escenario ucraniano. Sin embargo, no creo que sea algo que vaya a ser definitorio para el desarrollo de la guerra, a pesar de que indudablemente Ucrania ahí tiene una muy buena mano contra Rusia, porque me parece que negarlo es
tonterías. Un ejemplo de los más evidentes para mí es el hecho de que los ataques con Caliber desde el Mar Negro, los misiles que se utilizan desde las flotas rusas del Mar Negro, han disminuido drásticamente en el último medio año. Y vienen sustituidos por ataques desde tierra en general. Pero el problema precisamente es que es eso. La guerra ucraniana es sobre todo, una guerra terrestre. Y por mucho que hayan conseguido suprimir parte de las capacidades rusas en el Mar Negro, no creo que esto sea algo que vaya a ser particularmente determinante en el desarrollo del conflicto ucraniano. Aunque, nuevamente, el desarrollo de la propia tecnología de drones navales sí que es para mí una de las cuestiones más relevantes que van a ser consecuencia de la guerra en Ucrania y que más repercusiones va a tener a nivel global.